tres características, ¿sí? Alteraciones de la pared abdominal, criptorquidia bilateral y alteraciones estructurales de las vías urinarias. Entonces, una otra causa de origen en el uréter, ¿sí? Carcinoma primario, en el uréter tenemos un carcinoma endoluminal, o sea, en el lumen de los uréteres, en el cual va obstruyendo el flujo de la orina, ¿sí? Esquistosomiasis, una parasitosis muy frecuente, ¿sí? Formaciones parasitarias endoluminales dentro del trayecto del uréter también pueden obstruir abscesos, ¿sí? Trauma, urinoma. Generalmente el urinoma suele ser iatrogénico por procedimiento, ¿sí? Hay formaciones, hay un tumor líquido, ¿sí? En el cual dentro de se encapsula una formación líquida de orina en el cual causa este urinoma, ¿sí? Y radioterapia, por supuesto, la radioterapia puede ir causando fibrosis de los uréteres y estenosis ureteral, por el cual disminuye el paso del flujo urinario, ¿sí? A nivel de uretra y vejiga, que tenemos una malformación, válvula uretral posterior, ¿sí? Válvula uretral posterior. Sí, fimosis, ¿sí? En el cual tenemos generalmente en niños y en ancianos fimosis, en el cual el prepucio no está tan pegado y no deja pasar la orina a través de la uretra. Hidrocolpos, ¿sí? Hidrocolpos tenemos cuando una malformación en la vagina en el cual ella se dilata y va comprimiendo la uretra, ¿sí? Carcinoma prostático, podemos tener invasión en vejiga y uretra a través del carcinoma y vejiga neurogénica. Generalmente vemos vejiga neurogénica en pacientes con traumas raquimedulares en el cual no pueden, no tienen buena, buena inervación de la vejiga, entonces ellos orinan por rebosamiento y también tiene acúmulos de orina en la vejiga, con el cual no tiene paso suficiente del flujo urinario. Vejiga neurogénica también está presente en pacientes diabéticos, ¿sí? Ya muy avanzados. Entonces, tenemos estas causas en diferentes puntos de nuestro tracto urinario, ¿sí? Renal, uréter, uretra y vejigas. Entonces, cualquiera de estas patologías puede desencadenar una uropatía obstructiva, ¿sí? Vamos a silenciar un poco. Gente, revisen su micrófono. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. Sí, doctor. Ok, genial. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de nuestra uropatía obstructiva? En cualquier punto, en cualquier punto de donde haya obstrucción, el mecanismo va a ser siempre el mismo, ¿sí? Hay un aumento, por supuesto, tenemos una obstrucción en cualquier punto de nuestro tracto urinario, ¿sí? Posterior a los glomérulos, ¿sí? Posterior a los glomérulos que tenemos los túbulos, la pelvis renal, uréter, vejiga y uretra, ¿sí? Posterior al glomérulo, en cualquier punto, si tenemos una obstrucción, el efecto final va a ser el mismo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el efecto? Vamos a tener un aumento de la presión hidroestática del sistema tubular, ¿sí? Del sistema tubular. Esa presión se va a transmitir en el espacio de Bowman, ¿sí? Donde ocurre la filtración, por lo cual entonces se va a reducir
la tasa de filtración glomerular. Entonces hay un aumento progresivo retrógrado de la presión de nuestras vías urinarias, ¿sí? Esto va a desencadenar una cascada de eventos. Si es que no revertimos, va a alterar la función renal y puede causar cicatrización, o sea, fibrosis a nivel renal, ¿sí? Bueno, entonces, dependiendo del tiempo de obstrucción, podemos tener tres grandes periodos de obstrucción, ¿sí? El primero es agudo, de 1 a 2 horas, ¿sí? El segundo periodo es intermedio, de 2 a 5 horas. Y el tercer periodo es después de las 24 horas. Cada periodo va a tener una cierta consecuencia, ¿sí? El periodo agudo, si tenemos una reducción del flujo sanguíneo renal unilateral, ¿sí? Si solamente tenemos reducción del flujo sanguíneo renal unilateral, o sea, de un riñón, ¿sí? El riñón contralateral sano va a poder compensar la disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? En esta fase, 1 a 2 horas, ¿sí? 1 a 2 horas. Por ejemplo, tenemos una obstrucción renal de un lado, entonces, por por un cálculo enclavado en uréter derecho, ¿sí? En uréter derecho. Entonces, el lado sano, en este primer periodo de hora, el lado sano va a poder establecer o va a poder estabilizar la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Si la obstrucción es bilateral, ¿sí? Si la obstrucción es bilateral, el filtrado glomerular sí ya va a tener un grado de obstrucción importante, ¿sí? Pero si es unilateral, el lado sano va a poder compensar dentro de las 1 o 2 horas siguientes, ¿sí? El periodo de daño tubular comienza a los 5 minutos después de la obstrucción, ¿sí? A los 5 minutos entonces comienza ya a producirse este daño a nivel tubular con disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esto es el primer periodo de nuestra uropatía obstructiva. De 1 a 2 horas es un periodo agudo. Vamos a ver un periodo intermedio que es a partir de las 2 a 5 horas. Generalmente hay una disminución progresiva, ¿sí? Del 50% de esta abreviatura es del flujo renal vascular, ¿sí? O sea, del flujo sanguíneo renal. Ya hay una disminución, miren, del 50% del flujo renal debido a aumento de sustancias vasoconstrictoras, como por ejemplo el tromboxano A2 y la angiotensina 2, ¿sí? Se reduce el flujo renal, el sistema de filtración de presión de los glomérulos se reduce, por supuesto. Si no tenemos suficiente flujo renal, la filtración se va a ir reduciendo y hay una caída mayor de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Primeramente teníamos un aumento de la presión hidrostática retrógrada que llegaba al sistema glomerular, ¿sí? Ese sistema glomerular va a activar sustancias vasoconstrictoras como por ejemplo la angiotensina 2 y en este periodo ya va a haber una reducción de la presión en los glomérulos, ¿sí? Debido a la disminución del flujo sanguíneo renal y por consecuente hay una mayor caída de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? El periodo más crítico de nuestra uropatía obstructiva comprende después de las 24 horas, ¿sí? Si es que podemos solucionar nuestra uropatía antes de las primeras 24 horas, generalmente los pacientes pueden recuperarse de esta lesión renal, ¿sí? Pero en este periodo que se denomina periodo tardío, o sea, después de las 24 horas,
ya comienza una etapa de fibrosis, atrofia y apoptosis de nuestras células intersticiales de los túbulos, ¿sí? Esto debido a mayor síntesis de metaloproteínas que van causando todos estos, que van causando apoptosis y fibrosis, ¿sí? Da lugar a activación extracelular y actividad de los macrófagos. La atrofia se relaciona con aumento de presión e isquemias de las arterias arcuatas cruzando las bases de las pirámides renales. Entonces, las pequeñas arteriolas, ¿sí? Las arterias arcuatas van presentando también isquemia, ¿sí? Van lesionando nuestros túbulos colectores. Acá como decíamos, si la obstrucción no se alivia antes de las 24 horas, la muerte celular se produce en aproximadamente en 15 horas, ¿sí? Posteriormente a las 24 horas, pasando 15 horas, ya ocurre ya muerte celular, ¿sí? Lesiones histológicas, siendo parcialmente después de la obstrucción. Primeramente ya va ocurriendo nuestras lesiones y posteriormente aparece ya lesiones histológicas y con consecuencia de una insuficiencia renal. Cuando hablamos de una insuficiencia renal obstructiva, estamos hablando de una insuficiencia renal aguda postrenal, ¿sí? Entonces, recuerden, el periodo más crítico de una uropatía obstructiva es después de las 24 horas. Tenemos que tratar de solucionar antes de las 24 horas. ¿Cuál puede ser la clínica? ¿Cómo acuden nuestros pacientes con una uropatía obstructiva? ¿Cuáles son los hallazgos clínicos que vamos a encontrar? Primero es dolor, ¿sí? Hay una sobredistensión, por supuesto. Tenemos una obstrucción de nuestras vías urinarias, vamos a producir una mayor cantidad de orina que no puede pasar en el tracto urinario, entonces el riñón va a comenzar a sobredistender, ¿sí? Va a comenzar a distender su cápsula y eso va a comenzar a presentar dolor, ¿sí? Dolor que generalmente se localiza en fosas lumbares, ¿sí? A nivel del ángulo costovertebral, si es a nivel renal, ¿sí? Si tenemos dolor que empieza en fosas lumbares e irradia hacia las fosas ilíacas hipogastrio, estamos teniendo un dolor renoureteral, ¿sí? Generalmente eso ocurre cuando hay migración de un cálculo, ¿sí? Se desprende de los riñones, avanza hacia los uréteres y cae en vejiga. Entonces, el dolor sigue ese trayecto y por el cual definimos como un dolor renoureteral, ¿sí? Y un cólico renal, entonces le definimos como un dolor presente en fosas lumbares. Podemos tener pielonefritis, ¿sí? Tenemos éstasis urinarias en los riñones, con el cual la orina generalmente suele ser estéril, pero como está estasiado esa orina, predispone a la sobreflora de bacterias con el consecuente infección de los riñones, que es nuestra pielonefritis, y predispone también a formación de cálculos, ¿sí? De nefrolitiasis. Aquí tenemos dolor en el ángulo costovertebral a nivel posterior. Es muy característico cuando realizamos un examen físico. Hay una maniobra que denominados puño percusión. Hacemos golpeteos secos con el puño cerrado a nivel de las fosas lumbares, por el cual desencadena dolor. Entonces, podemos decir que es un signo de un cólico renal, ¿sí? La puño percusión positiva o signo de Giordano positivo, ¿sí? También puede desencadenar náuseas y vómitos. También los pacientes acuden por dolor.
de tanto dolor activan en nuestro sistema, puede aparecer estos síntomas vasovagales, ¿sí? Náuseas y vómitos de tanto dolor que presenta el paciente. Si tenemos obstrucción baja, ¿sí? Podemos tener cambios del volumen de la orina. Generalmente, si es una obstrucción parcial, vamos a tener un volumen de orina normal. El paciente puede estar orinando o puede estar poliúrico, ¿sí? Puede tener poliuria, aumento del flujo de orina. Pero si tenemos una obstrucción ya avanzada, por supuesto no vamos a tener paso de flujo urinario, entonces ya el volumen va a estar disminuido, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se denomina técnicamente disminución del volumen urinario? Oliguria. ¿Cómo? ¿No es oliguria? Oliguria, sí. Podemos tener oliguria, que es disminución del volumen urinario menor a 500 ml en 24 horas, ¿verdad? Eso se define oliguria. Y anuria, sí, podemos tener también anuria, que es menor a 100 ml en 24 horas, ¿sí? Podemos tener tanto oliguria como anuria en obstrucciones ya avanzadas, ¿sí? Otros signos característicos puede ser la hematuria, ¿sí? La hematuria por infección o procesos malignos. Generalmente lo que solemos ver también es por litiasis renal. Estas litiasis se desprenden de los riñones o de la pelvis renal y van lesionando el uroepitelio de los uréteres, ¿sí? Causando hematuria generalmente microscópica, ¿sí? Las infecciones también pueden causar hematuria, pero procesos malignos generalmente, si tienen un paciente con hematuria macroscópica franca, ¿sí? Paciente llega orinando sangre, ¿sí? De larga data con antecedentes de pérdidas de peso, un síndrome constitucional, entonces siempre tienen que pensar en un proceso maligno a nivel de vejiga. Ustedes van a hacer una recorrida en, en clínica médica y ven un paciente o en un centro oncológico, ven con hematuria, generalmente tienen que sospechar en cáncer de vejiga, ¿sí? Cuando tenemos hematuria franca. Bueno, esto prácticamente entonces un paciente va a venir por dolor en fosas lumbares, si es un cólico renoureteral va a migrar a fosas ilíaca hipogastrio, sí, acompañado de síntomas vasovagales, ¿sí? Náuseas y vómitos, disminución del volumen urinario y puede o no presentar hematuria, ¿sí? Generalmente eso es la clínica de una uropatía obstructiva. Bueno, ¿cómo vamos a examinar al paciente? ¿Sí? Siempre debemos de encontrar la causa que lo llevó a esta obstrucción, ¿sí? Entonces vamos a ver, si tenemos una obstrucción baja, ¿sí? A partir de la vejiga y uretra, ¿sí? Debemos de hacer un examen abdominal, ¿sí? Para ver si hay presencia de globo vesical. ¿Alguien sabe lo que es un globo vesical? Creo que es una vejiga que tiene mucha cantidad de orina por alguna obstrucción o algo así que no hace que el paciente orine y se queda muy grande. Sí, muy bien. Es acúmulo excesivo que sobredistiende la vejiga, ¿sí? Generalmente, ¿cómo evaluamos un globo vesical? Localizamos la sínfisis del pubis, ¿sí? Palpamos la sínfisis del pubis y por encima de ello, entonces palpamos una tumoración, ¿sí? Una tumoración que en este caso sería un globo vesical por sobredistensión, por acúmulo de orina en la vejiga, ¿sí? Esto es un globo vesical.
Generalmente solemos ver en pacientes prostáticos, si la próstata comprime la uretra y no puede avanzar la orina. Entonces se acumula en la vejiga y causando el globo vesical, ¿sí? Debemos de examinar la próstata, ¿sí? Para ver si hay aumento de tamaño, si tenemos un grado de hiperplasia prostática o prostatitis o algún grado de cáncer, ¿verdad? Si tenemos próstata irregular a la palpación, ¿sí? Y examen pélvico, ¿sí? Examen ginecológico. Obstrucciones altas, ¿sí? Estamos frente, si tenemos obstrucciones altas, vamos a tener más dolor en el ángulo costovertebral, generalmente en fosas lumbares, ¿sí? Signos de que la obstrucción puede estar localizada a nivel renal, ¿sí? Con puño percusión positiva, ¿sí? Y un cólico renal, ¿sí? Y puede ser, si es algo avanzado, un globo vesical también puede estar presente, ¿sí? ¿Qué estudios complementarios vamos a pedirle? Generalmente vamos a solicitarle un hemograma, ¿sí? Un hemograma en el cual vamos a tener un incremento de las células blancas, o sea, de nuestros leucocitos, ¿sí? Vamos a tener un aumento de la serie blanca. Vamos a tener aumento de creatinina. ¿Por qué aumenta la creatinina? Porque si el paciente no orina, va a mantener la creatinina en la sangre. ¿Y si el paciente está con diuresis normal? Se excreta la creatinina junto con la agua. Sí, entonces la excreción de la creatinina depende mucho de nuestra tasa de filtración glomerular, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una uropatía obstructiva, ¿sí? Entonces nuestra tasa de filtración glomerular va disminuyendo, ¿sí? No así nuestro volumen, ¿sí? Recuerden que en cambios de volumen, en una obstrucción parcial puede estar normal o poliúrico. El paciente puede orinar, pero siempre vamos a tener nuestra tasa de filtración disminuida, ¿sí? Bueno, entonces aumento de creatinina, ¿sí? Mediante el aumento de creatinina nosotros podemos calcular cuánto nuestros riñones están filtrando, ¿sí? Generalmente los riñones deben filtrar más de 120 ml por minuto, ¿sí? O sea, 180 litros por día de tener la filtración, ¿sí? Entonces, mediante una fórmula que se llama aclaramiento de creatinina, podemos ver si esa tasa de filtración está normal, ¿sí? Si tenemos disminución de nuestra tasa de filtración, o sea, de una insuficiencia renal aguda debido a nuestra uropatía obstructiva, entonces este aclaramiento de creatinina nos va a decir, ¿alguien recuerda la fórmula para el aclaramiento de creatinina? ¿Cómo era? Entonces era 140, ¿sí? Menos la edad, ¿sí? 140 menos la edad por el peso del paciente, ¿sí? Todo esto dividido 72 por nuestra creatinina, ¿sí? Lo normal es mayor a 120, ¿sí? Esto nos tiene que dar mayor a 120 ml por minuto.
si tenemos un aumento de nuestra creatinina, ¿sí? El valor normal es de 0,6 a 1,2. La creatinina, si tenemos aumento de creatinina, esta tasa de filtración comienza a caer, ¿sí? Estamos frente a una falla renal aguda cuando cae menor a 90, ¿sí? Si nuestra falla renal, si este cálculo viene menor de 90, entonces estamos frente a una falla renal aguda. ¿Está bien? Hay hipercalemia, hay acúmulos, entonces no se puede, los túbulos renales no empiezan a excretar, comienzan a acumular potasio y podemos tener hipercalemia, ¿sí? Entonces, esto vamos a ver en nuestro hemograma, ¿sí? Nuestro hemograma. Debemos de pedir un uroanálisis, ¿sí? En esto vamos a ver la densidad de la orina, el pH. Análisis aparece y podemos tener hematuria. Al juntar la orina ya vemos macroscópicamente cómo está el aspecto de la orina, ¿sí? Entonces, uroanálisis, podemos identificar también leucocitos, ¿sí? Generalmente mayor a 10 por campos. Estamos frente a una infección de vías urinarias probablemente. Y hematuria, ¿ok? Hola, ¿ahora escuchan bien? Y ahora sí, ¿Ahora pero sí? lo que empecé a hablar sobre eso se cortó. Ah, bueno. ¿Hasta dónde? Pero esta parte ya, ¿verdad? Ok, entonces estos estudios, ¿sí? Recuerden, un hemograma, vamos a tener aumento de glóbulos blancos, vamos a tener aumento de creatinina, siempre calculen el aclaramiento de creatinina con esa fórmula para ver si su tasa de filtración glomerular está disminuyendo, ¿sí? Y pidan siempre electrolitos. Generalmente, una de las causas de muerte en estos pacientes que no podemos resolver es la hipercalemia, o sea, la hiperpotasemia, ¿sí? Deben de pedir también un análisis de orina para ver los sedimentos. Generalmente si tenemos infecciones, pielonefritis, vamos a tener leucocitosis, bacterias, podemos identificar también hematurias, podemos identificar algunos sedimentos urinarios como el oxalato de calcio, los ácidos úricos, para ver si de qué origen puede ser su litiasis renal, ¿sí? Algunos estudios de imágenes que podemos solicitar o que debemos de solicitar son, si depende del tracto urinario, si es superior o inferior, ¿sí? Si estamos hablando de un tracto urinario superior, o sea, riñones, ¿sí? Pelvis renal y uréter, entonces, tracto urinario superior. Inferior, estamos hablando de vejiga y uretra, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos pedir a nuestro paciente que acude por dolor, está disminuyendo su diuresis, ¿sí? Entonces, signos de una uropatía obstructiva, vamos a pedir, lo primero que tenemos que pedir es una ultrasonografía renal y de vías urinarias, ¿sí? Entonces, una ecografía renal y de vías urinarias. Recuerden de colocar todo eso. Generalmente, si colocan solamente ecografía renal, el ecografista no suele evaluar las vías urinarias, ¿sí? Y lo ideal, si es paciente de sexo masculino mayor de 50 años, una ecografía renal y vías urinarias asociado a una ecografía prostática, ¿sí? Entonces, ecografía renal y de vías urinarias. ¿Qué podemos ver ahí?
eh, podemos ver hidronefrosis. Generalmente en la hidronefrosis, en la ecografía, en los riñones normales podemos ver bien el parénquima, podemos diferenciar bien la parte cortical de la parte medular, mientras que cuando comenzamos a presentar hidronefrosis, o sea, edema a nivel renal, ¿sí? Edema, esto es edema a nivel renal, los riñones comienzan a hincharse, a dilatarse, y esa diferenciación córtico-medular suele ser muy tenue, ¿sí? Entonces, podemos ver hidronefrosis, podemos ver cálculos, si son mayor a 10 milímetros, se puede observar en la ultrasonografía. Entonces, ¿en dónde está localizado el cálculo? Sí, puede estar localizado dentro del parénquima renal, puede estar en la pelvis renal o en los uréteres, ¿sí? O en cualquier punto de los uréteres, ¿sí? Podemos utilizar una pielografía retrógrada. Generalmente esto es mediante, se introduce una sonda, ¿sí? A través de la uretra, por eso es retrógrada, ¿sí? Esto generalmente se utiliza cuando hay obstrucción de los cálices, ¿sí? Se utiliza una sonda, se pasa por la uretra hasta llegar a los uréteres, ahí se manda contraste y se suele ver todo el trayecto urinario a partir de los cálices. Esto se utiliza cuando hay obstrucción de los cálices, ¿sí? De los cálices, ya en obstrucciones muy altas, a través, en obstrucciones renales, ¿sí? Tomografía computarizada, generalmente cuando no encontramos litiasis en la ultrasonografía, cuando son menores a 10 milímetros, el gold estándar para localizar litiasis menor a 10 milímetros es la tomografía computarizada, ¿sí? Pero es muy útil también para la presencia, para evaluar la presencia de tumores, eh, y otras masas que puedan comprometer nuestro tracto urinario, ¿sí? La tomografía computarizada. Pero si no encontramos en la ultrasonografía litiasis o sugerente que sea menor a 10 milímetros, entonces debemos de pedir una tomografía computarizada. Eso se lo denomina aquí UROTAC, ¿sí? Solicito UROTAC, urotomografía. Si estamos frente a un sospecha de una obstrucción del tracto urinario inferior, debemos de pedir una cistoscopía si es que sospechamos de patología en la vejiga. Generalmente pacientes con hematuria franca, como les dije, sospecha de un cáncer de vejiga, o pacientes con litiasis dentro de vejiga, entonces le solicitamos una cistoscopía, ¿sí? También se introduce un catéter, una cámara, y se observa en el interior de la vejiga, ¿sí? Ahí con esta cistoscopía podemos también extraer muestras de anatomía patológica, ¿sí? De anatomía patológica. Uretrografía retrógrada también prácticamente lo mismo, ¿sí? Una sonda se envía contraste y podemos ver podemos ver el trayecto de nuestra uretra, ¿sí? Uretra, vejiga y uretra, ¿sí? Uretrografía retrógrada. Estos son estudios muy especializados que generalmente solamente los urólogos suelen solicitar, ¿sí? Pero la citoscopía ustedes mismos pueden solicitar, ¿sí? Como médico general, paciente con hematuria franca, ¿sí? Síndrome constitucional, es conveniente pedirle una cistoscopía, ¿sí? Pruebas de urodinamia. Entonces, la urodinamia evalúa el flujo, el llenado y la fuerza a partir de la vejiga, ¿sí? Cómo se llena la vejiga, si tiene un buen vaciamiento o un buen llenado, ¿sí? Y la fuerza de micción. Tenemos varias pruebas urodinámicas, ¿sí? Que se puede hacer en el consultorio, pero una de ellas es la flujometría con o sin electromiografía perineal, ¿sí? El estudio de presión y flujo de nuestra actividad cérvico-ureteral, ¿sí? De la vejiga y de la uretra.
Entonces, la presión uretral, ¿sí? Y la electromiografía perineal para ver si todo el sistema nervioso está bien adaptado, ¿sí? Si tenemos una buena sincronización vejiga-uretra, ¿sí? Entonces, pruebas de urodinamia. Generalmente se le pide al paciente, una prueba fácil de hacer, un estudio urodinámico es con la vejiga llena, entonces se le pide al paciente que orine todo y después se introduce un catéter y para ver si cuánto hay de residuo postmiccional, o sea, cuánto quedó de residuo, de un volumen residual dentro de la vejiga. Ahí podemos ver si el paciente está eliminando bien de la vejiga la orina. Y electromiografía, como dijimos, perineal generalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué estudios complementarios podemos pedir? Ya vimos un hemograma, analítica, ¿verdad? Perfil renal, o sea, la creatinina y electrolitos para evaluar generalmente potasio. Entonces, estudios de imagen, ultrasonografía, o sea, ecografía renal y de vías urinarias, una pielografía retrógrada cuando tenemos una obstrucción de vías urinarias ya alta a nivel de los cálices renales y tomografía computarizada o UroTac, ¿sí? Cuando sospechamos de tumores o cálculos menor a 10 centímetros, a 10 milímetros, perdón. Tracto urinario inferior, cuando tenemos hematuria franca, sí, una citoscopía, podemos introducir una cámara, ver el lumen, o sea, la luz de la vejiga y evaluar si hay presencia de tumoraciones, cálculos y toma de muestras. Sí, uretrografía retrógrada también, con medio de contraste podemos ver el tracto urinario desde la vejiga hasta la uretra. ¿Sí? Pruebas de urodinamia para ver si el vaciamiento y la presión de diuresis están concordantes, ¿sí? Generalmente solemos pedir pacientes con infecciones de vías urinarias a repetición, ¿sí? Por esa éstasis en la vejiga, también con vejigas neurogénicas, ¿sí? Diabetes y traumas raquimedulares, ¿sí? Y electromiografía también suele estar presente cuando hacemos pruebas de urodinamia, ¿sí? Bueno, ¿qué tratamiento debemos de seguir? Sí, y por supuesto, desobstruir las vías urinarias. Si tenemos un cálculo, ¿sí? Si tenemos un cálculo que está obstruyendo nuestras vías urinarias, debemos de eliminar ese cálculo, ¿sí? Si tenemos una hiperplasia de próstata, debemos de desinflamar y con eso suelen resolver los cuadros obstructivos. Entonces, dependiendo de la causa, ¿sí? Entonces, debemos primeramente desobstruir nuestras vías urinarias. Y generalmente el objetivo es minimizar el daño agudo y a largo plazo de los riñones. Si es de instalación muy aguda, recuerden que nuestro periodo es de 24 horas para resolver este problema, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones mortales de una uropatía obstructiva? Por ejemplo, un edema pulmonar, hipovolemia, urosepsis, hipercalemia, ¿sí? Entonces, el paciente puede entrar en edema agudo de pulmón hay como no puede eliminar el líquido, va teniendo un acúmulo de líquido retrógrado, o sea que comienza en los riñones, después pasa al sistema venoso, del sistema venoso pasa a las venas cavas, en las venas cavas pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a las arterias pulmonares. Entonces ese líquido no puede ser eliminado correctamente y lo cual va a causar un edema pulmonar, ¿sí? Hipovolemia, ¿sí? También puede estar presente. Urosepsis, la urosepsis prácticamente es sinónimo de una pielonefritis, ¿verdad? Una pielonefritis, infección de los riñones, e hipercalemia, ¿sí? Hipercalemia, acúmulo de potasio. Entonces, si es un riñones hasta
hasta la uretra, ¿sí? Hasta la uretra. Entonces, opa, conexión baja. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, perfecto. Entonces, si tenemos una obstrucción bilateral, Sí, ¿sí? sí. Entonces debemos de tratar, como dijimos, la causa, ¿sí? Si es un tumor, si es una litiasis, entonces debemos de tratar la causa. Generalmente, cuando es bilateral, los urólogos suelen utilizar unos catéteres que se llaman catéteres doble J, ¿sí? Que va desde los riñones, atraviesan todo el tracto urinario, ¿sí? Es multifenestrado, o sea, tiene múltiples agujeritos para el paso de la orina. Con eso suele resolver cuando es obstrucción bilateral, ¿sí? Si es una urosepsis, generalmente debemos de tratar la causa, ¿sí? La infección, tratarlo como una sepsis, ¿sí? Antibióticos de amplio espectro, como mínimo 10 días internado, ¿sí? En pacientes internados, y tratar la uremia e hiperpotasemia. ¿Cómo tratamos la uremia? Desobstruyendo, ¿sí? Mejorando otra vez el perfil renal, ¿sí? Recuerden que en los pacientes con falla renal aguda, si es agudo, como por ejemplo nuestras nefropatías obstructiva, los pacientes son muy sensibles a la uremia, ¿sí? No pueden tener tanto acúmulo de urea en su organismo que ya empiezan a tener signos y síntomas de un síndrome urémico. No así los pacientes renal crónicos. Los pacientes renal crónicos ya están, su cuerpo ya está adaptado a la uremia, ¿sí? Entonces ellos pueden mantener 100 de urea, 150 de urea, pero igual así no tener ningún síntoma, los pacientes con enfermedad renal crónica. Pero los pacientes con lesión renal aguda, si tenemos acúmulo de urea, o sea, uremia, ya rápidamente desencadena un síndrome urémico, alteración del sensorio, acidosis metabólica, ¿sí? Entonces es muy sensible a la urea los pacientes que acumulan rápidamente urea, ¿sí? Hiperpotasemia, debemos de corregir la hiperpotasemia generalmente desobstruyendo nuestras vías urinarias ya suele resolver la uremia y la hiperpotasemia, ¿sí? Si no podemos resolver con medidas generales nuestra uremia e hiperpotasemia, ¿qué está indicado? La diálisis. Una hemodiálisis, ¿verdad? Una hemodiálisis de urgencia, ¿sí? Para tratar de eliminar la uremia y la hiperpotasemia, ¿sí? Generalmente, perdón, en la hiperpotasemia, solemos utilizar beta agonistas, ¿sí? Salbutamol a dosis altas, ¿sí? Para traer el potasio del extracelular al intracelular, ¿sí? También solemos utilizar gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Recuerden que la hiperpotasemia causa arritmias cardíacas fatales, ¿sí? Entonces, y goteos de insulina. Eso suele ser nuestro tratamiento para la hiperpotasemia. Pero si esos tratamientos médicos fracasan, entonces debemos de entrar con una hemodiálisis de urgencia, ¿sí? Entonces debemos de manejar el dolor cólico, que suele ser un dolor moderado a grave, ¿sí? El cólico renal suele ser muy doloroso. Quien alguna vez ya sufrió un cólico renal puede identificarse, es un dolor de moderado a intenso. Entonces debemos de tratar. ¿Cómo tratamos? A través con AINES, ¿sí? Lo que solemos utilizar aquí es el ketorolac. Si no, calma con los AINES,
podemos utilizar opiáceos semisintéticos, sí, podemos utilizar tramadol, ¿sí? Entonces debemos hacer manejo del dolor también. Hidronefrosis complicada, generalmente, como dijimos, es edema de los riñones, edema renal, es la hidronefrosis, desobstruyendo nuestras vías urinarias, ya vamos a ir deshinchando nuestros riñones. Y deterioro de la función renal. Todo esto se resuelve a través de la desobstrucción de nuestras vías urinarias, ¿sí? Si no conseguimos desobstruir, vamos a fracasar el tratamiento, ¿sí? Entonces, una vez debemos de aumentar la ingesta de agua para facilitar o evitar el desarrollo de litiasis, ¿sí? Debemos de hacer cateterización, o sea, instalar una sonda vesical para cuantificar nuestra diuresis. Generalmente los pacientes con hiperplasia prostática, al colocar nuestra sonda vesical, ya podemos tener otra vez flujo de orina normal. ¿Sí? Si tenemos un paciente con globo vesical, también ya vamos a tener resuelta nuestro problema y posteriormente identificar la causa, ¿sí? Y también combinar medicamentos para hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Generalmente utilizamos bloqueadores alfa, ¿sí? La tamsulosina para hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Esto relaja la musculatura lisa de los uréteres y de la vejiga, con el cual mejora también la inflamación de la próstata, ¿sí? Inmunosupresores, si tenemos fibrosis retroperitoneal, alguna causa de fibrosis retroperitoneal, les vamos a utilizar inmunosupresores, ¿sí? El tratamiento quirúrgico consiste en stent ureterales, es lo que estaba hablando hace rato. Los stent ureterales también son denominados catéteres doble J, ¿sí? Entonces, que se introduce desde que comienza, los catéteres comienzan, es como un caño que va desde los riñones hasta la uretra, ¿sí? Entonces, mediante eso, el paciente ya puede ir orinando todo ese trayecto, ¿sí? Y tubo de nefrostomía percutánea, ¿sí? Cuando hacemos nefrostomía percutánea, generalmente cuando tenemos una uropatía obstructiva de emergencia que no tenemos cómo instalarle el catéter doble J, ¿sí? Mediante la cateterización de una sonda vesical no se resuelve el problema. Si el paciente no tiene diuresis, ¿sí? Y estamos con presencia de una hidronefrosis avanzada. Entonces lo que se hace es hacer una nefrostomía percutánea, o sea, a través de las fosas lumbares, introducir un catéter directo al riñón y del riñón va a ir eliminando la diuresis, ¿sí? Nefrostomía percutánea ya cuando en casos muy avanzados, ¿sí? Generalmente podemos utilizar también cuando tenemos obstrucción en los uréteres a través del uréter medial y distal, ¿sí? Donde el catéter doble J y la sonda vesical no va a resolver, entonces nos vamos directamente a la nefrostomía percutánea, ¿sí? Bueno, entonces, generalmente, cuando tenemos una uropatía obstructiva, generalmente suele disminuir nuestro volumen urinario, ¿sí? Una vez que se desobstruye esta vía urinaria, el paciente comienza a tener una marcada natriuresis y diuresis excesiva, ¿sí? Entonces empieza a eliminar mucho sodio y agua. Entonces el paciente comienza a estar poliúrico.
Por ejemplo, el paciente viene con una uropatía obstructiva, orina 500 ml hora, o sea que 500 ml por día, se resuelve esa uropatía obstructiva y comienza a quedarse poliúrico las siguientes horas o los siguientes días. Comienza a tener 4.000, 5.000 de diuresis diaria. Entonces el paciente tiene una marcada natriuresis y excreción excesiva de agua y sodio, ¿sí? Generalmente esto puede traer consecuencias, ¿sí? Si es que no estamos capacitados. Generalmente los pacientes se les suelen instalar una sonda vesical y se le manda a la casa, ¿sí? Y los pacientes empiezan a tener esta complicación de poliuria, ¿sí? Acá puede tener una hipovolemia, ¿sí? Puede tener hipovolemia, un agotamiento del volumen severo, ¿sí? Trastorno de electrolitos. Si antes tenía hipercalemia, o sea, acúmulo de potasio, acá va a tener hipocalemia, ¿sí? Hiponatremia por la excreción excesiva de sodio, ¿sí? Podemos también tener un grado de hipernatremia, ¿sí? Generalmente, recuerden que la hipo o hipernatremia no quiere decir que el sodio de dentro del organismo está bajo, ¿sí? O alto. Es la relación entre volumen, ¿sí? De agua y el sodio. Esa relación lo que te va a marcar si es hiponatremia o hipernatremia. Por ejemplo, si tenemos hipopotasemia, eso sí quiere decir que el potasio dentro del organismo está bajo. O si tenemos hiperpotasemia, tenemos un potasio dentro del organismo alto, ¿sí? No así con la hipo o hipernatremia, es la relación volumen de agua y este sodio, ¿sí? Entonces, cuando tenemos poco volumen de agua, vamos a tener hipernatremia, o cuando tenemos mucho volumen o la relación volumen a sodio está bajo, entonces vamos a tener hiponatremia, ¿sí? Bueno, pero eso vamos a ver en la clase de electrolitos. Puede ocurrir también hipomagnesemia, ¿sí? Entonces vamos a tener trastornos hidroelectrolíticos posterior a la desobstrucción de una uropatía diabética, ¿sí? De una uropatía obstructiva, perdón. ¿Sí? La etiología de esta pérdida masiva es multifactorial, ¿sí? Se relaciona con líquidos y la urea sobrecargadas durante la obstrucción y adquirió una resistencia tubular o la hormona antidiurética. O sea que este, generalmente suele ser porque le agregamos hidratación excesiva durante este periodo de obstrucción, ¿sí? Y la urea suele causar resistencia tubular a la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, no actúa suficientemente bien nuestra hormona antidiurética y nuestra aldosterona porque hay insuficiencia de reabsorción de sodio y agua, ¿sí? El tratamiento de esta diuresis post-obstrucción es reposición de líquidos, ¿sí? Reposición debe ser una solución isotónica, ¿sí? Una solución isotónica. Generalmente la solución salina suele ser al 0.9%. Esto debemos de diluirle hasta llegar al 0.45%, ¿sí? Para tener un balance dentro de las 24 horas neutro a positivo. O sea, si es que yo orino 5.000, si yo tengo 5.000 de diuresis, yo le debo de reponer 5.000 a 6.000 por día. No más que eso, ¿sí? Y reemplazo de electrolitos, ¿sí? Si tenemos hipocalemia, debemos resolver nuestra hipopotasemia, debemos resolver nuestro disturbio, que es un poquito más complejo de nuestra natremia, ¿sí? Y suplementarle con magnesio si es que está presente. ¿Cuál es el pronóstico posterior a una nefropatía obstructiva? Bueno, esto depende, ¿verdad? Depende de la edad, depende de la duración. Recuerdan los 3 periodos: agudo, intermedio y tardío. Generalmente es peor cuando es tardío, ¿sí?
El paciente puede quedar con un grado de lesión permanente si es que es mayor a las 24 horas, ¿sí? Entonces, si es que esta obstrucción se mantiene, generalmente pacientes con ya patologías crónicas, o sea, con tumores, hiperplasia prostática, entonces eso ya tienen una patología crónica. Si es que esta patología crónica persiste por más de 6 semanas o presenta un grado parcial de obstrucción, entonces ya podemos ver signos y síntomas de una enfermedad renal crónica, ¿sí? Recuerden que a partir de 24 horas comienza la lesión renal, ¿sí? Pero pasando las 6 semanas, generalmente ya ocurre una enfermedad renal crónica irreversible, ¿sí? Entonces, siempre está relacionado, cuanto más larga la duración de la obstrucción, menor es la probabilidad de función, de recuperación de la función renal, ¿sí? Entonces, en los seres humanos, la recuperación parcial de la función renal con frecuencia ocurre después de menos de 3 semanas de la obstrucción, ¿sí? Ahí ya podemos ver recuperación parcial de nuestra función renal, ¿sí? Si tenemos infecciones de vía urinaria, sí, disminuye la probabilidad también de recuperación, ¿sí? Si tenemos infecciones urinarias a repetición, entonces, aparte de tener una lesión renal postrenal, tenemos una lesión inflamatoria infecciosa dentro de los riñones que complica más aún la probabilidad de recuperación, ¿sí? Bueno, y bueno chicos, esto es lo que nos toca hablar hoy, una uropatía obstructiva, ¿sí? Una clase rápida, fácil, este, que tiene un mismo mecanismo, pero diferentes etiologías, ¿sí? El tratamiento es siempre desobstruir dónde está la obstrucción, ¿sí? Y siempre tener en cuenta la diuresis post-obstructiva, ¿sí? Que es una complicación que ustedes deben estar atentos, ¿sí? Estudios de complementarios, ya sabemos, laboratorio, ¿sí? Hemograma, perfil renal, creatinina, siempre calcular el aclaramiento de creatinina y siempre estar atentos a los electrolitos. Principalmente recuerden potasio. Falla renal, siempre recuerden de potasio, ¿sí? Que es lo que le puede complicar a sus pacientes con arritmias mortales, ¿sí? Estudios de imágenes, ¿sí? Ecografía renal, tomografía, cistoscopía, ¿sí? Entonces, recuerden estos estudios complementarios. Y las fases de nuestra uropatía, ¿sí? Fase temprana, ¿sí? 1 a 2 horas, intermedia de 2 a 5 horas y fase tardía cuando ya hay lesión renal visible mayor a las 24 horas, ¿sí? Pasando las 6 semanas ya tenemos un grado de enfermedad renal crónica irreversible. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, chicos, entonces quedamos así, ¿sí? Que pasen bien y nos vemos la próxima clase.